Desde hace más de un siglo, una misteriosa esfera de luz sorprende a los viajeros que circulan por las carreteras próximas a la población de San Pedro, en la provincia de Albacete. Hablamos de una bola de fuego de pequeño tamaño que, según las crónicas, ha atemorizado durante generaciones a quienes han tenido la oportunidad de observarla, provocando en varios casos intervenciones de agentes de la autoridad o incluso la muerte de alguno de sus testigos. Dicho fenómeno, que principalmente se produce durante los meses de octubre y noviembre, ha pasado a engrosar el catálogo nacional de las denominadas luces populares o luces de difuntos. Pero, ¿qué es exactamente la conocida como luz del Pardal? ¿Cómo la describen los testimonios que la han visto? ¿Qué relación hay entre dicha luz y la noche de los difuntos? ¿Podría tener dicha luz alguna relación con el fenómeno ovni? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a José Luis Tajada, técnico en electrónica industrial, analista informático de sistemas y autor del libro Misterios de España, Detectives del Insólito, de la editorial Absalon. José Luis Tajada, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, José Luis. Bien hallado. Gracias, felicidades por tu último trabajo, Misterios de España, Detectives del Insólito. Sí, además, la fortuna de poder haber continuado con esa saga de Detectives del Insólito con la presentación del siguiente libro la semana que viene en Albacete, si todo sale bien, y que bueno, pues en este caso recorrerá esta provincia de la que vamos a hablar hoy. El libro se llama Guía Secreta por la provincia de Albacete. Qué bien. ¿Y en qué parte, dónde lo vas a presentar? Pues en principio lo presentaremos en la Librería Popular y también muy seguramente en el Centro de Estudios Albacetenses, que es una magnífica biblioteca donde están recopilados todos los trabajos de diferentes investigadores en todas las disciplinas, en un convento reformado precioso de carmelitas que hay en pleno casco histórico de Albacete. Qué bien. Bueno, pues felicidades. Lástima que estemos tan lejos y no podamos acudir, pero si no, ahí nos tendrías. Sí, por supuesto, será un placer también a través de las ondas, a bien seguro, contaros alguna de esas historias estupendas que hemos encontrado. Fenomenal. Bueno, el título del libro entonces se titula... Es Guía Secreta por la provincia de Albacete. Son 8.000 kilómetros que hemos recorrido, prácticamente todas las poblaciones, todas las pequeñas aldeas, todos los caserones de la provincia. Y bueno, pues durante 2 años nos hemos sumergido en diferentes bibliotecas y nos hemos puesto en mano de diferentes estudiosos pues para hacer una recopilación folclórica, antropológica, social, cultural y también pues enigmática de todo lo que sucede y que carece de explicación dentro de la provincia. Bueno, pues vamos a hablar de esos misterios con un buen detective, aparte de ser un buen periodista, como es José Luis Tajada. José Luis, la luz del Pardal creo que es como una pequeña luminaria, un rayo bola o esfera luminosa que se aparece en la carretera que une San Pedro con Casas de Lázaro, en la provincia de Albacete, ¿no? A los pies de la Sierra de Alcaraz. Pero exactamente, ¿qué es? Pues todos los testimonios confluyen en una descripción única. Estaríamos hablando de una esfera luminosa, aproximadamente de unos 20 a 30 centímetros, un tamaño aproximado al diámetro de un balón de baloncesto, y con una luminosidad que describen como si fuese un candil con poca luz antiguamente, una linterna con las baterías gastadas últimamente, ¿no? O sea que no tienen una relación, nadie puede de alguna manera relacionarlo con el fenómeno ovni. Sí, es una de las explicaciones que hay, porque como tal es un objeto volante no identificado. Si nosotros nos remontamos a los primeros testimonios que podemos encontrar ya escritos, o incluso algunos de los que hemos podido también escuchar de voz del propio testigo, ¿no? de principios del siglo XX, pues a partir de 1918, 1920, ya los primeros carreteros, las primeras personas que se dedicaban pues a transitar por esa carretera, antiguamente pues prácticamente una vereda, hoy en día una carretera que une las poblaciones de Cañada Juncosa con San Pedro, en Albacete, pues ya relataban cómo podían ver esta luz, cuya presencia pues se limitaba a acompañarles a unos escasos 2,5 metros, 3 metros de distancia, siempre de forma paralela y siempre siguiendo la misma velocidad que el testigo, que evidentemente pues cuando veía este extraño fenómeno se daba a la fuga, y que bueno, de esa forma les acompaña durante 2,5 kilómetros hasta llegar a un cruce de caminos que hay en mitad de esta carretera y que se dirige hacia Casas Navarretes, hoy en día ruinas, pero que antiguamente fue una alquería, un caserón en el cual pues bueno,
varios pastores pues cuidaban del ganado, ¿no? Y esa luz siempre ha desaparecido en esa dirección, como si en ese promontorio donde hoy en día se encuentran estas ruinas fuese donde se encontraba el punto de fuga, ¿no? El punto en el que desaparecía esta misteriosa luz. Porque, José Luis, ¿qué relación, por ejemplo, hay entre esta luz y la noche de los difuntos o la noche de todos los santos? Porque creo que se aparece entre octubre y noviembre. Cada año ocurre lo mismo. Sí, es muy curioso porque el folclore, la tradición, nos habla de esta luz casi como si fuese una especie de santa compaña castellano-manchega, ¿no? Esta luz, que también es llamada en la zona candil de los difuntos, la luz mala también la llaman algunos, es un fenómeno luminoso, para algunos inteligente, relacionado con el fenómeno ovni para otros, que se aparece precisamente en estas últimas semanas de octubre y durante las primeras semanas de noviembre, siendo las crónicas más antiguas las que, de alguna forma prevenían a los viajeros de que en esta noche de difuntos que se aproxima se guardasen mucho de recorrer esas veredas, esas sendas por las que esta misteriosa luz aparecía, porque decían que podía ser, la causante de muertes inexplicables que hay por la zona y que, en antiguas épocas quedaban inscritas en los libros de registro como muertes por congelación de la sangre. Seguramente que algo que hoy en día la medicina normal podría traducir como infarto de miocardio, ¿no? Uh-huh. Ese susto mortal que esta luz daba a las personas con las que se encontraba y que terminaba de esa forma tan truculenta. Porque, José Luis, ¿qué resultados, por ejemplo, tuviste tú en tu estudio sobre la medición de los campos magnéticos que había en la zona donde se producían estos misteriosos avistamientos? Pues es muy curioso, me alegro que me hagas la pregunta, porque siempre buscando más allá de la leyenda, el folclore, la tradición, ¿no? Recopilando los testimonios que diferentes investigadores han recopilado por la zona, pues de la talla de Lorenzo Fernández Bueno, o por ejemplo el amigo Francisco Contreras, ¿no? Que fueron de alguna forma los que, bajo la tutela del doctor Fernando Jiménez del Oso, recopilaron la información a mediados de los años 90, pues nos pusimos a investigar sobre este suceso y pudimos constatar que realmente era cierto lo que varios testigos habían relatado, y es que parece existir un campo magnético muy fuerte cuando esta luz hace presencia, ¿no? Los primeros pastores, esos moradores de casas navarretes, comentaban cómo cuando esa luz se acercaba hacia las viviendas, los objetos metálicos que se encontraban en las habitaciones parecían moverse enloquecidos, incluso levitar en el aire, ¿no? Eso nos hizo suponer que tal vez en el terreno se pudiese generar algún tipo de comportamiento que de alguna forma pudiese auspiciar un fenómeno natural, aunque poco conocido, como podría ser la generación de rayos bola o rayos globulares, ¿no? Estas composiciones de energía condensada, las cuales la ciencia hoy en día se haya dividida entre el reconocimiento de su existencia o la simple elucubración, y que científicos de la talla de Nikola Tesla dejaron constancia de su formación en laboratorio, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros intentamos ver si realmente se podrían dar en esa zona una serie de condiciones geofísicas, geomagnéticas, también atmosféricas, que pudiesen en un momento determinado generar este tipo de fenómeno. Y conclusión, todavía seguimos investigando, porque la verdad es que es un fenómeno que necesita tiempo, y como todo lo relacionado con lo paranormal, carece de una periodicidad que permita su estudio rápido, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, se ha podido constatar que los años como este, que ha habido una gran sequía en los meses de verano y primeros días de otoño, y que después en las primeras precipitaciones que se suelen dar justo en esta época, esa hiperactividad eléctrica de la atmósfera de alguna forma se pueda entrar en conjunción con esa gran capacidad magnética, ferromagnética que tiene aquel terreno, y que de alguna forma eso pudiese llegar a generar este tipo de fenómenos que popularmente se podrían llamar como luces populares, o bien como un fenómeno meteorológico muy curioso que hay que seguir investigando. José Luis, ¿y lo que es conocido como el mensaje de la luz de Pardal, entonces qué es? Esa es también una muy buena pregunta. Son varios los testigos que nos han comentado que realmente la luz les ha dejado mensajes, ¿no? Estas personas, estos testigos que se enfrentaron a la luz, que se acercaron, que se aproximaron a ellas, todos dicen haber que de alguna forma recibido un mensaje de una manera cuasi telepática, ¿no? Ellos no recuerdan haber escuchado sonidos algunos, pero todos dicen haber recibido un mensaje de paz, de esperanza, un mensaje que de alguna forma les tranquilizó bastante, ¿no?
A día de hoy no conocemos el testimonio porque se han negado a decirnos realmente qué es lo que allí sucede. Pero bueno, podríamos relacionarlo y ya directamente con lo que comentábamos antes, con un fenómeno que fuese directamente comprensible, ¿no? Aunque muy extraño. Existen experiencias actualmente en las cuales, bueno, pues se ha podido generar un estado anímico similar pues a lo que algunos han denominado como un trance místico, aplicando sobre la corteza cerebral con electrodos extracraneales fuera del cerebro, campos magnéticos. Se han generado esta serie de experiencias místicas, ¿no? En los cuales, bueno, pues es, fácil intuir que frente a determinadas condiciones y en determinadas situaciones, pues podríamos de alguna forma creernos ante la presencia de algo mágico o algo impresionante, ¿no? Como ya nos dijo el científico, por ejemplo, Wilder Penfield, ¿no? El que creó a través de estas descargas eléctricas lo que llamó en su día la máquina de Dios, ¿no? Una máquina que de alguna forma nos hacía creer de manera artificial pues que estamos en sintonía con esa entidad suprema. José Luis, ¿es verdad que incluso hay algún que otro testimonio de la propia Guardia Civil que dice haberla visto? Sí, por supuesto. Tenemos, varios testimonios. Tenemos los primeros que datan pues aproximadamente del año 1930-1928, donde ya existen esos documentos que nos hablan de que la Guardia Civil, a la entrada de la población de Cañada Juncosa, pues digamos que echaban el alto a esta luz y vamos, evidentemente la luz no se detenía, hasta los más modernos, los últimos testimonios que podemos encontrar de personas que, pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil, han perseguido, no solamente han echado el alta, sino que han perseguido a esta luz, como por ejemplo Eugenio Alarcón, ¿no? Es un guardia civil que en su día, bueno, pues se encontró con esta misteriosa luz, la persiguió con el Land Rover hasta que, bueno, tuvo que dejarlo por perdido porque la velocidad a la que se desplazaba por el terreno en el que estaba hacía imposible que eso realmente pudiese ser de manufactura humana o por lo menos un vehículo mecánico, y ahí fue cuando empezó a plantearse que la cosa era rara y dio la vuelta a toda marcha pues para de alguna forma evadir ese objeto que le estaba sacando loco. La luz del Pardal, esa misteriosa luz del Pardal que esta noche hemos querido abordar con José Luis Tejada. José Luis, ¿qué cuenta la leyenda, ya para finalizar, de que dicha luz podría tratarse del alma errante de un general cartaginés? Sí, dentro de las leyendas más románticas, que es el toque, digamos, más humano del fenómeno, nos hablan de que posiblemente, y es un dato histórico que está por confirmar, pero que bueno, diferentes textos nos hablan precisamente de la cercana presencia o incluso la posibilidad de que allí sucediese la muerte del general cartaginés Amílcar Barca, ¿no? El padre de Aníbal, que en plena huida tras esquilmar la ciudad de Acraleuca, el actual Alicante, pues se evadía con esos tesoros en dirección al sur y que, herido en combate, cayó muerto, según las escrituras que hay de la época, en un río que llevaba en el agua el fruto de las primeras lluvias, ¿no? Sería en este caso el río Córcoles, que es el río que pasa por la Vega del Pardal, donde aparece esta luz. De ahí esta leyenda, ¿no? Que además se une con la existencia de yacimientos íberos muy antiguos, también en la zona. Estamos hablando de una zona aproximadamente 200-300 metros de donde se ve la luz del Pardal, yacimientos íberos donde ha aparecido una estatuilla, por ejemplo, que se custodia en el Museo Arqueológico de Albacete, que se llama el Timiaterio, que es una figura humana que representa a una mujer en bronce de unos 26 centímetros de alto, portando sobre su cabeza lo que parece un orbe, ¿no? Muchas personas han visto en esta forma esferoidal con rayos, pues una representación de lo que podría ser esa luz del Pardal, ¿no? Como fenómeno que podría llevar acompañándonos pues más de 15, 16, 17 siglos. Esta noche hemos dado un pequeño apunte de ese magnífico libro titulado Misterios de España, Detectives del Insólito, de la editorial Absalon, de cuyo autor hoy José Luis Tejada, técnico en electrónica industrial y analista informático de sistemas, y autor de ese libro, nos ha querido desvelar en su parte, ¿no? Recordando también que podemos conocerlo a él si vivimos en Albacete o queremos saber un poquito más de su trayectoria profesional con su último trabajo, Guía Secreta de Albacete, creo que has dicho que se titula